¿Está bien? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo en tu presencia, en tu palabra. Yo pido que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te quiero pintar, hoy es la tercera parte de nuestra serie Seguidores del Camino. Hoy termina la serie Seguidores del Camino, lo cual quiere decir que la tan anticipada serie va a comenzar la siguiente semana, donde vamos a estar hablando de toda la agenda progresista y todo lo que está sucediendo, así que no te lo puedes perder la siguiente semana. Pero el día de hoy yo quiero terminar con esta serie de Seguidores del Camino. Vamos a pintar un escenario hipotético, ¿está bien? ¿Es un escenario qué? Hipotético, lo cual quiere decir que no sucedió, ¿está bien? Digamos que mi esposa me deja una notita a un lado de mi cartera. Y esa notita dice: chiquitito amor, píntame la casa. ¿Qué es lo que me pidió? Que le pinte la casa. ¿Está claro? Y yo la tomo, la leo y digo, claro que sí. Llega una semana después mi esposa y me dice: amor, ¿leíste mi notita? Sí, amor, ya la leí. ¿Ya la leí? Ah, muy bien. Pasa otra semana y luego llega mi esposa, Jorge. ¿Se fijan cómo cambió de amor a Jorge? Y me dice, Jorge, ¿ya pintaste la casa? Porque se ve igual. Y yo le digo, no, amor, sí leí la notita, he escuchado tus recordatorios, pero quiero que sepas que ya memoricé lo que me pediste. Ya me sé de memoria tu notita, así que no te preocupes. Pasa otra semana y llega otra vez mi esposa y me dice, Jorge Ricardo, porque me llamo así. Juzguen a los dos señores que están ahí al centro por mi nombre. Y me dice, ¿por qué no has pintado la casa? No, le digo, amor, mira, ya leí la notita, ya la memoricé. Es más, esta semana sucedió algo increíble. Me junté con mi grupo Vida y platicamos de tu notita. Y mi esposa me voltea a ver con cara de enojo. Pasa otra semana y me dice, Jorge Mendoza, ¿por qué no has pintado mi casa? Y digo, amor, espérate, es que tú no sabes lo que pasó. Me junté con los de la alabanza y con tu notita compusimos una canción y cantamos tan bonito y adoramos. No, hombre, fue increíble. Tu notita es increíble. Es la cumbia de Pinta la Casa, se llama ahora. Mi esposa estaría feliz porque memoricé la notita, porque platiqué de la notita, porque oramos por la notita, porque hasta compuse una alabanza de la notita. ¿Crees que eso le ayuda a mi esposa en algo si la casa sigue sin pintar? No. ¿Por qué? Porque a ella no le importa que haya leído o que memorice una notita. Le importa que yo actúe en base a la notita que me fue dada. ¿Cierto o falso? Eso se aplica a cada área de tu vida. Telma me diría, Jorge, no solo me importa que sepas lo que quiero que lo hagas. Quiero que hagas lo que hay en mi corazón, lo que yo te dejé. El día de hoy vamos a terminar nuestra serie Seguidores del Camino. Manera de repaso rápido, si recuerdas, Seguidores del Camino era la manera como se le llamaba a aquellos que seguían a Jesús. No se les llamaba cristianos. Cristiano era un término político, se les llamaba seguidores del camino. El camino era esto que quería decir, seguidores de la manera
de actuar, de la manera de decidir, de la manera de ser de alguien más, el camino que había marcado Jesús. En otras palabras, quiere decir aquellos que siguen y viven a la manera de Jesús, no a la manera que yo quiero. Porque yo quiero que entendamos esto, que lo he repetido las últimas 3 semanas. Tú puedes ser cristiano y no ser seguidor de Jesús. Tú puedes ser cristiano, haber hecho una oración de fe, pero no seguirlo en sus caminos. Puedes estar convencido de algo, pero no comprometido. En otras palabras, cuando tú estás convencido de algo, tú lo crees, pero cuando estás comprometido, cambia toda tu manera de vivir, toda tu manera de actuar. En otras palabras, el estar comprometido a la vez de convencido cambia la dirección de tu vida, cambia tus decisiones diarias en tu vida. Veíamos que Jesús en ese tiempo no era conocido como otra cosa, sino como un rabino, que quería decir maestro. Y los maestros, los rabinos, tenían aprendices. Di conmigo, aprendiz. Un aprendiz tiene un anhelo: llegar a ser en cada área de su vida justo como su maestro. El anhelo de un aprendiz es llegar a ser como su maestro, como su rabino en cada área de su vida. Leíamos la invitación de Jesús, Mateo 7, 13 al 14. Dice, entren, di conmigo, entren. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce, que lleva a la destrucción. Dice, y muchos entran por esa puerta que es ancha. Dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Veíamos la semana pasada que hay un camino y hay un costo de transitar ese camino. La realidad es que ser un seguidor del camino, ser un seguidor de la manera de Jesús tiene un costo, y es el negarnos a nosotros mismos, el morir a nuestros anhelos. El día de hoy yo titulé la plática Postura de Vida, y vamos a estar hablando de Juan capítulo 13. Y te quiero pintar el contexto de Juan capítulo 13, qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Juan capítulo 13 son los últimos momentos de Jesús registrados por Juan en la tierra. Antes de ir a entregar su vida en la cruz, este es el último momento que tuvo Jesús con sus discípulos, con sus aprendices. En esos momentos, previo a esto que vamos a leer, se levantó una discusión entre los aprendices de Jesús, que no eran muy buenos aprendices. Se levantó una discusión, y la discusión era: ¿quién va a ser el mayor cuando Jesús esté en el reino? ¿Quién va a ser el mayor de ellos? Y Jesús comienza a explicarles de alguna manera práctica lo que significa ser un seguidor del camino. Ellos tenían en mente, Jesús nos va a liberar del imperio romano, es el Mesías anhelado. Ellos creían que iba a ser una guerra donde iban a ser liberados del dominio romano, pero Jesús tenía otra idea. Jesús tenía otra idea, Él venía a establecer un reino espiritual. Y vamos a leerlo en Juan 13, 1. Dice así: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de ¿qué cosa? De abandonar este mundo para volver al Padre. Dice, y habiendo llamado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Está Jesús con sus discípulos, con sus aprendices. Ellos todavía no entendían lo que Jesús iba a hacer, pero Jesús les dijo, yo los amó.
En ese momento los amó. Sigue diciendo, llegó la hora de la cena. Dice, el diablo, perdón, ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Vamos a leerlo más adelante, pero Jesús ya sabía que lo iban a traicionar y sabía quién lo iba a traicionar. Sabía Jesús, versículo 3, que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. ¿Qué es su dominio? Bajo su poder, y que había salido de Dios y a Él volvía. Fíjate bien esto es bien clave. Juan está diciendo y está declarando la divinidad de Cristo. Juan está dejando bien claro quién era Jesús. Juan está dejando bien claro, no se trata nada más de un rabino, de un maestro, se trata del Hijo de Dios y todas las cosas están bajo su dominio. En otras palabras, Juan estaba haciendo una declaración que es real hasta el día de hoy. A ese momento no había existido y al día de hoy no ha existido nadie más poderoso que Jesús. Eso era la declaración en Juan 13:3. Continúa diciendo, dice, así que este Jesús, que era Dios hecho hombre, dice, se levantó. Fíjate bien en los verbos que utiliza. Dice, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Recordemos que en aquel tiempo, en la cultura judía, los caminos eran de tierra. La gente caminaba y andaban en guaraches, caminando. Y guaraches sin calcetines, por si aquí hay alguien que usa guaraches con calcetines. No está bien eso. Pero llegaban con los pies sucios, muy sucios. Porque por el mismo camino que ellos andaban animales de carga, burritos, caballos, y ellos hacen sus necesidades en el camino. Y ahí van caminando ellos. Cuando llegaban a una casa, después de haber caminado, traían sus pies sucios. ¿Y cuál era la costumbre? Cuando alguien recibía a alguien en su casa, regularmente el siervo de menor estatura lo recibía con un balde, con agua, con una toalla, los sentaba y les lavaba los pies a los visitantes. Esta era la costumbre. ¿Quién era el que lo hacía? El de menor rango, el siervo de menor rango, de más bajo nivel. Era ridículamente impensable que un rabino lavara los pies de sus aprendices. Piénsalo por un momento. En aquellas épocas, si te acuerdas lo que vimos hace unas semanas, cómo el rabino escogía a sus aprendices. Para el aprendiz era el máximo honor que un rabino te escogiera. Entonces era impensable que un rabino le lavara los pies a sus aprendices. Era algo que era ridículo, no se hacía. Pero me llama mucho la atención cómo Juan utiliza verbos activos para enseñarnos lo que estaba sucediendo. Fíjate lo que dice, se levantó. Se quitó el manto, se ató una toalla, echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle sus pies a los discípulos y luego a secarlos. Jesús está enfatizando, Juan está enfatizando las acciones de Jesús. ¿Las qué? Di conmigo, acciones. Juan está enseñándonos, Jesús no nomás vino a decirnos cómo se hacen las cosas, Él vino y actuó desde echar agua en un recipiente, desde levantarse de una mesa donde ya todos están sentados, desde quitarse su manto, atarse una toalla, llenar un bote con agua. Jesús empezó a modelar la manera que deberíamos de vivir. Es por eso que en la parte de atrás hay baldes de agua. No se crean. Y dicen, hoy no me cambié los calcetines. El maestro Jesús
estaba tomando una actitud que era incomprensible. Ahora, ponte a pensar que tú eres uno de esos aprendices, de esos discípulos, que de repente ven a su rabino hacer todo esto y de repente se acerca a tus pies y te los empieza a lavar. Para ellos, yo creo, estaban confundidos. Yo creo algunos pensaban, ¿le permitiré hacer esto? ¿Es correcto? ¿Le digo algo? ¿Le digo no? ¿Cómo crees? ¿O sí? Yo creo que había un silencio total. Y como siempre, ahí estaba Pedro. Pedro hablaba por todos los demás y se animó a decir lo que quizá todos estaban pensando. Siguiente versículo, versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, dijo, y tú, fíjate bien esto, y tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Pedro estaba confundido, estaba diciendo, no, los roles están al revés. Esto no es normal, o sea, tú me vas a lavar los pies a mí, no checa. Los roles están invertidos, Jesús. Esta no es la manera como se hace. Esta es una manera que no es normal. Están los papeles cambiados, invertidos. Y Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Jesús le estaba diciendo esto, porque le estaba diciendo, yo no nomás te voy a lavar los pies, estoy a punto, no nomás de lavar pies, de entregar mi vida para limpiarte de tus pecados. Era como un vistazo a lo que habría de venir. Era como Jesús diciéndole, no, si esto les llama la atención, espérense. No sabes hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Pedro siguió molesto y dice versículo 8, no, protestó Pedro, jamás, fíjate las palabras, jamás me lavarás los pies. Oye Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el rabino, tú eres el maestro. ¿Cómo crees que yo voy a permitir que tú te humilles a lavarme a mí mis cochinos pies? La respuesta de Jesús dice la siguiente parte del versículo 8, Jesús contestó, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Luego sigue Pedro diciendo, entonces Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Era un poquito exageradito Pedro. Jesús le contestó, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos, hablando de Judas. Dice, Jesús sabía quién lo iba a traicionar. ¿Jesús qué? Sabía quién lo iba a traicionar. Y por eso dijo que no todos estaban limpios. La segunda referencia en el capítulo 13 de Juan hacia Judas, el que lo había de traicionar. Dice el versículo 12, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Están conscientes de lo que acabo de hacer? Les dijo Jesús. Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque sí lo soy. Versículo 14. Pues si yo, fíjate bien esto. Dice Jesús, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos con los otros. Fíjate cómo Jesús no dejó opción. No dijo si te caen bien. Recuerda, le lavó los pies a todos, aún al que Jesús sabía que lo había de traicionar. Aún Judas se fue a traicionarlo con los pies como de charol, limpios. Sea como maestro o como señor, tú debes de tener la misma actitud que yo tengo. Jesús estaba diciendo, si yo soy tu maestro, si tú eres mi aprendiz, si yo soy tu señor, tú debes de vivir
de la misma manera. Y fíjate lo que sigue diciendo. Jesús comienza a enseñar y les dice, versículo 15, les he puesto el ejemplo. Di conmigo ejemplo. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Para qué nos dejó el ejemplo Jesús? Para hacer lo que Él nos enseñó. No para creer, no para sentir, no para decir, sí, tiene razón. ¿Sabías que esta palabra ejemplo en el griego, esta palabra ejemplo quiere decir patrón o modelo? Jesús, si lo traduces correctamente, cuando dice les he dejado ejemplo, les está diciendo, les he dejado un patrón, les he dejado un modelo, no de ahorita de haberle lavado los pies a ustedes, de toda mi vida desde que me conocieron. Ustedes han visto cómo sirvo a las personas, cómo me entrego por ellos. Les he dejado un patrón o un modelo de cómo deben de actuar. En otras palabras, Jesús les está diciendo, les he modelado cómo tienen que actuar. Por 3 años aproximadamente han visto cómo soy, han visto el patrón de cómo actúo. Ustedes tienen que hacer, di conmigo hacer lo mismo. No creerlo nada más. Sigue diciendo Jesús, versículo 16, les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Jesús termina este tiempo diciéndoles y asegurándoles, yo soy el Señor y ustedes deben de seguir mis pasos. Jesús, en pocas palabras, tomó el lugar del siervo más humilde de una casa. Jesús tomó el lugar más humilde y es de lo que yo quiero hablar, de una postura humilde. Esta es la manera que debemos de vivir como seguidores de Jesús, con una postura humilde. Esta es la que nos modeló Jesús, una postura llena de humildad. Jesús hablando de sí mismo en Mateo 11, 29. Fíjate cómo describe su corazón Jesús. Es el único versículo donde se habla del corazón de Jesús. Dice, yo soy. No actúo, dice, yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Cuando en la Biblia, se habla del corazón, no se refiere a esta parte de nuestro cuerpo, se refiere al centro de nuestra vida, a nuestras motivaciones, a nuestra esencia. Jesús estaba diciendo, en el centro de mí, yo soy humilde. Ese es lo que soy tierno, hay una humildad. Esta palabra humilde tenemos que aprenderla, porque es la postura que Jesús espera de cada uno de nosotros. Humilde es la palabra en griego, tapeinos, que habla de una persona que entiende que su vida no depende de lo que él es o de lo que él va a lograr, sino que su vida depende de Dios en él. En otras palabras, la palabra humilde indica la capacidad de una persona, fíjate bien esto es increíble, de soportar la humillación. Pregúntate ahí a ti mismo, ¿qué tan bueno soy para soportar que me humillen? Humildad no es andar en un carro feíto. Humildad no es traer los tenis más feos o la ropa. De acuerdo a ese versículo,
Humildad tiene que ver con mi capacidad de soportar que alguien me humille. ¿Cómo actúo cuando alguien me humilla? ¿Cómo actúas cuando alguien te maltrata? ¿Cómo actúas cuando alguien te menosprecia? La Biblia dice de Jesús que se humilló a sí mismo, dejando el esplendor del cielo, de él siendo el rey, dejando todo. Dice la Biblia que se desprendió de su gloria y empezó a vivir como un hombre. Dice la Biblia que no le importó humillarse a sí mismo, degradarse. Dejó su gloria y empezó a vivir con limitaciones humanas. Vino no para que lo sirvieran, sino para servir. Vino a ser humillado, a ser menospreciado. Vino con una postura de un siervo humilde al cual tú y yo podemos venir y seguir. Vino a esta tierra para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él, no para que soñáramos algún día llegar con Él. Él vino a hacerse accesible y nos mostró cómo vivir, y lo que Él está buscando en esta tierra no son cristianos, está buscando aprendices que van a entrar por la puerta estrecha y van a seguir el camino estrecho, difícil, sacrificial de seguir a Cristo. Él se humilló y no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice el versículo. Dice, aún en presencia de aquellos que lo hostigaban, que lo golpeaban, dice, Él enmudeció y no abrió su boca. Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, le lavó los pies. Igual que a los otros, uno lo negó, otros huyeron. Jesús vino a esta tierra sabiendo su papel. Juan 13:17 sigue la historia. Jesús dice, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Jesús hablando del humillarte a ti mismo, de serte siervo, de soportar aún el menosprecio. Está diciendo, vas a encontrar la felicidad si pones en práctica esta manera de vivir. Ahora, no estoy diciendo que te dejes humillar por personas que te quieren lastimar en un aspecto de los golpes, etcétera, etcétera. Pero todos los que estamos aquí hemos perdido amistades, relaciones, porque no hemos sido humildes. Porque hemos actuado y mis derechos, ¿qué? Yo también valgo. Vivimos en un mundo donde nos enseña mis derechos, yo merezco. Pero dice la Biblia, en el tiempo donde hay más suicidios, más depresión, donde una cita con un psiquiatra tarda 4 o 5 meses de lo lleno que están. Jesús nos dice, ¿quieres encontrar la felicidad? Pon en práctica la manera en que yo te enseñé a vivir. Ser humilde. Aprendamos a vivir con una postura humilde. ¿Qué es una postura humilde? Reconociendo que no hay acto de servicio demasiado bajo para mí. Ay, no, es que yo fui a instituto. Soy pastor. Yo no pongo sillas. ¿Cómo yo voy a estacionar carros? No. Niños, no. Gritan mucho. Una postura humilde es reconocer, no hay acto de servicio que es demasiado bajo para mí. Si me ayudan con el piano, por favor. Tener una postura humilde es vivir con la convicción de que ninguna persona
está por debajo de mí. Vivir una postura humilde es reconocer, no importa si esa persona sabe leer o no sabe leer, si es indígena, si es la persona más, no hay nadie que está por debajo de mí. Yo a nadie tengo el derecho de verlo por encima del hombro, por cuánto gana o lo que tiene. Vivir una postura humilde es vivir con esta convicción personal de que vas a tratar con honra a todos. Tener una postura humilde es vivir con la disponibilidad y ganas de servir a otros. Una postura humilde es la madrugada y hay una mujer sola que necesita ayuda. Hay un niño, hay un hombre. Es vivir disponible para servir y cubrir la necesidad de alguien más. Justo como Jesús. Tener una postura humilde es estar consciente de las necesidades de otros y anhelar en tu corazón servirlos. ¿Cuántas veces por tu comodidad has dejado de servir a alguien? Y has dicho, ay no, hoy no tengo ganas. Una postura de humildad es estar consciente de lo que otros necesitan y yo estar dispuesto a suplir esa necesidad. Una postura humilde es dejar de vivir corriendo, pensando en lo que no he hecho. Una postura humilde es aprender a pausar y ver las necesidades de los demás. Una postura humilde es pausar y ver la necesidad de tu hijo. Es pausar y ver la necesidad de tu esposa, de tu esposo. Es pausar y ver la necesidad que está alrededor. Porque a veces vivimos tan apurados y queriendo hacer y lograr y dejamos de ver las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Una postura humilde es ser empático con las necesidades de otros. Una postura humilde es que sin importar el nivel socioeconómico de estudios o lo intelectual que eres, estás disponible para hablar con cualquier persona. Una postura humilde es vivir con el concepto correcto de ti mismo, nada más alto de lo que eres. Vivir con una postura humilde es dejar de pensar en mí como el centro del universo. Una postura humilde es comenzar a vivir sabiendo que yo no soy el centro y que si yo estoy aquí, estoy para servir a los demás. Es vivir con la actitud de en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir. Y no nomás de dientes para afuera, en qué te puedo ayudar, porque yo voy a estar para ti. Una postura humilde es aprender a valorar a otros. ¿Y sabes? Así vivió Jesús. Así vivió nuestro maestro. Así vivió nuestro maestro. Y Él nos está diciendo, tú tienes que seguirme. No se trata de que memorices todo lo que dije y que cantes lo que dije. Se trata de que lo pongas en práctica. Porque ahí es, versículo 17, donde vas a encontrar la verdadera alegría, la dicha. Yo quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a vivir con una postura humilde? ¿Estás dispuesto? Yo hoy te quiero hacer un reto a cada uno de ustedes. Que pienses en tu vida. ¿En qué áreas de tu vida tienes que cambiar tu postura? Mira, para muchos es comenzar a ser humildes en su familia, dentro de la familia. Tomar una actitud de servicio. ¿En qué áreas necesitas cambiar tu postura? ¿En qué áreas necesitas comenzar a ser más humilde como papá? Como papá necesitas ser más humilde para tratar a tus hijos, como mamá.
Como hijo, necesitas cambiar tu manera de pensar, que todo lo mereces, y ahora empezar tú a servir a tus padres. Comenzar a dejar de pensar que tú tienes que tener todo y comenzar a servirlos en tu matrimonio. Es el taller de nuestra santidad de Dios. Tienes que empezar a lavar la ropa, hombre que estás aquí. Tienes que empezar de repente a lavar los trastes. Tienes que empezar a hacer algo que no hacías. ¿Ya despertaron todos los hombres? ¿Sí? ¿Qué áreas de tu vida, en tu matrimonio, necesitas cambiar tu postura? Con la gente que trabaja, si tú eres el jefe, ¿qué postura tienes? ¿Qué si empezaras a servir a los que trabajas, a los que trabajan contigo? Con tus compañeros de trabajo, ¿qué postura tienes? A mí no, conmigo no. A mí me respetan. Con tus vecinos, con los que no te llevas. ¿Será que tienes que cambiar tu postura en la familia, en la iglesia? Yo hoy te quiero retar a que apuntes 2 o 3 áreas donde tú reconoces que has tenido una postura incorrecta, que no va de acuerdo a ser un aprendiz del camino de Cristo. Termino con este versículo. Al final de este relato donde Jesús lava los pies, donde Jesús les dice el camino a la dicha, Juan 13:34, Jesús termina diciendo: este mandamiento nuevo, di conmigo nuevo, es un nuevo mandamiento, dijo Jesús. Dice que se amen los unos a los otros, así como, fíjate estas palabras, así como. Te puse el ejemplo, como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo, dice el versículo 35, sabrán que son mis aprendices, que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Yo hoy quiero invitarte a decidir vivir con esta actitud de humildad, a seguir a Jesús por este camino estrecho que lleva a la dicha, a la vida. Que el mundo nos dice lo contrario, pero que nuestro maestro, nuestro rabino, nuestro Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, nos dice: vive como yo, en el ejemplo que yo te he dado. Hoy yo te quiero invitar a vivir tan cerca de los pies de Cristo, siguiéndolo, que como leí el primer semana de esta serie, la bendición que le daban, que le deseaban a un aprendiz, que era la siguiente: que tengas la bendición de ser cubierto por el polvo de tu rabí. Que tengas la bendición que el polvo al caminar de tu rabino te bañe. Que estés tan cerca de él que el polvo que él emana al caminar te caiga. Que caminemos tan cerca de Jesús que comencemos a ser como Jesús. Hoy yo te quiero, y Dios está llamando a varios de ustedes a ser humildes y perdonar. A ir y lavar los pies, a ir y a no ver a nadie, por más que se hayan equivocado tus hijos, tus padres, tus compañeros, a no ver a nadie como que tú eres superior a ellos. Este es un llamado al corazón de cada uno de nosotros a vivir una vida humilde, una vida que a pesar de que te humillen, tú estás dispuesto a seguir trabajando para bendecir a los demás. Este es el camino de Jesús. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir como tú.
Si Dios te habló en un área de tu vida donde tú tienes que cambiar tu postura, ahí donde estás, dile: Señor, te escuché fuerte y claro. Ayúdame a vivir con una postura de humildad, aun con aquellos que no merecen, que no lo merecen. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que cada uno de los que estamos aquí podamos caminar siguiendo tus pasos. Señor, no tan solo creyendo que lo que tú dices es verdad, sino poniéndolo en práctica, viviendo como tú has vivido, actuando como tú has actuado, amando como tú has amado, perdonando como tú has perdonado. Padre, ayúdanos a agradarte con nuestra vida, con nuestras decisiones. Y Espíritu Santo, yo pido que des fortaleza a cada uno de los que están aquí, que hoy tomarán la decisión de obedecer tu palabra, entrar por la puerta estrecha, el camino angosto, y que hoy deciden caminar por ese camino que los llevará a la dicha. Señor, llénalos de fortaleza para que ellos puedan caminar correctamente, amándote a ti, Señor. Padre, trae sanidad a relaciones, trae sanidad a familias, trae sanidad a negocios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. No te pones de pie un momento y vamos a terminar adorando.